Buenos días, hermanos y hermanas. Siéntense, por favor. Qué pena. Sí. Para mí es toda una bendición estar acá. Eh, Al fin de cuentas, como dice la pastora, somos una misma iglesia, ¿verdad? Está, hermano, Dios me lo bendiga. Gusto verlo. Más cerca, ahora sí. Ah, sí, es que yo no estoy acostumbrado al micrófono. Desde los tiempos del karaoke ya no me acostumbro a eso. Sí, no, les decía que estoy muy feliz de estar acá. Yo le pedí a la pastora porque sé que ustedes saben que he pasado por un proceso muy particular. El Señor ha hecho cosas interesantísimas en mi vida y ha sido un tiempo muy pesado, muy fuerte, pero al fin de cuentas, Él siempre saca bandera por su pueblo. Y yo quería venir a contarles eso, eh, vamos a ver, hace cerca de 2 meses, no, ¿cuánto ya? Como 3 meses y medio, se me quedó el 2 meses, ¿verdad? Eh, Estaba haciendo unos exámenes y me apareció un tumor en un riñón, ¿verdad? Fue, imagínense, ¿verdad? Fue como un golpe sumamente fuerte. Yo tenía desde el tiempo del COVID, donde también la anduve viviéndola, el Señor me volvió a rescatar ahí, y también las oraciones de ustedes. No sé por qué el enemigo le encanta golpear mi salud, pero en fin, lo cierto del caso es que venía bajando de peso. Ustedes, aquella barrigona que usualmente manejaba más de 135 kilos, él venía bajando y entonces venía como mejorando mucho de mis parámetros, pero llegó un momento en que algo pasó y como que no me sentí del todo bien. Llegaba al final de las prédicas del domingo y me sentía muy cansado. Eh, y bueno, me empezaron a hacer más exámenes y en uno de esos salió ese maldito cáncer, ¿verdad? Eh, por cómo se descubrió, por un médico que mandó a hacer un examen que no había que mandarlo a hacer. Entonces, desde ahí empecé a ver la mano del Señor. Y creo que todo lo demás ustedes lo conocen. Al final de cuentas, me metieron al hospital, me hicieron los exámenes respectivos y en menos de 15 días ya estaba operado. Me sacaron el riñón completo. Ya el tumor era más grande que el riñón, ¿verdad? Y después vino la etapa de posoperatorio. Y bueno, hace pocos días el Señor se glorificó también, donde el tumor, que era de un grado muy maligno, muy maligno, no había salido de él, y entonces la biopsia dio que se había quedado concentrado o encapsulado en dentro del riñón, y todo lo que es la biopsia alrededor salió limpia. Yo le doy la gloria al Señor por eso, y estoy aquí para contarles ese tema y agradecerles, hermanos y hermanas, a Él, solamente a Él, la gloria siempre para el Señor. Y fue muy interesante, hermanos y hermanas, y por eso yo le pedí a la pastora, porque sé lo que han orado por mí. Yo tengo que agradecerles de todo corazón. Hemos siempre sido muy cercanos, pero he sentido sus oraciones. Qué cansado, siempre tienen que estar orando por mí, ¿verdad? Qué muchacho más complicado, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que aquí estoy, y me aferro a esa palabra que nos habla la carta, donde dice que la oración del justo puede mucho. Y yo sé que el Señor dice, otra vez estos orando por el gordillo ese, va. Y entonces aquí estoy, gracias a sus oraciones también, obviamente, porque el Señor tuvo misericordia, y a ustedes, que los ama mucho, y ha escuchado de nuevo sus oraciones. Entonces, les contaba en la iglesia, hace unos días, que di el testimonio de que estoy haciendo un documento, porque la vez pasada, cuando estuve también en el COVID, que estuve también encerradillo unos cuantos días en el hospital, decidí hacer un documento, y vieras que mucha gente le sirvió.
ese no lo he terminado, ¿verdad? Cuando lo tenga concluso, se lo pasaré a la pastora. Pero sí quería comentarles y le decía a la pastora que durante todo este proceso, que ha sido relativamente rápido, yo diría muy, muy rápido, lo que sí he sentido es una serie de palabras que el Señor me ha dado por medio de muchas personas, pero lo más importante de visualizarme en ellas, ¿verdad? A mí me encanta la palabra, los que me conocen saben que soy un fiel creyente de que todo está en la palabra es perfecta y definitivamente cada vez que me siento triste o me siento feliz, hasta enamorado, es en la palabra donde termino, ¿verdad? Y eso porque la señora mía está enfermita hoy y no está con nosotros, lo está viendo ahí por el enlace. Entonces quería hablarles un poco de este tema, quería comentarles, traerles algunas citas bíblicas de las que he recibido en todo este proceso. Agradecerle a la pastora María Eugenia, que como ella lo cuenta, ella es mi tía y en algún momento de su historia fue mi madrina de bautismo en otras religiones. Entonces, desde cambiarme las mantillas a seguir regañándome cuando siento que me estoy cayendo, ¿verdad? Entonces, agradecer a la pastora y al pastor Freddy que bueno, que ha sido todo un baluarte en este tema. Nos han mantenido el culto abierto, sacrificándose ellos a ir todos los domingos. Y yo sé que ustedes seguro están molestos porque ya les quitan al pastora, pero aquí estamos y gracias al Señor. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este ratito, Señor, en que podemos estar unidos porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Hoy estamos en esta tu casa, Señor Padre Santo, en Montermont, Señor. Esta iglesia, Señor Padre Santo, que tú implantaste en este lugar, Señor, y que hoy, Señor, gozamos, Señor, de tener tu presencia en este lugar. Hoy, Señor Padre bendito, que todo lo que vayamos a hablar, Señor, sea solamente tu palabra, nada más que tu palabra, y que sea para crecimiento de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo a esta prédica le puse aprendiendo de la prueba. Sí, le puse. Y las citas están en Hebreos 2, versículos del 10 al 18. Dice así: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de... Perdón, voy muy rápido. Usted me dice, Milo, voy muy rápido. También, ok. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por medio de aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí, yo y los hijos de Dios, que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esta palabra me la dio la pastora María Eugenia el día que me iba a hacer el primer examen. Me la dio un pedacito, yo lo puse un poquito más completa, el 14, pero sí, en su momento pensé y la visualicé como una palabra de sanidad. Hoy lo entiendo distinto, hoy lo entiendo de una forma diferente, porque realmente acá el Señor nos habla de muchas cosas. Yo en lo personal, un día una hermana en la iglesia me preguntaba por qué Jesús, por qué lo pusieron Jesús, por qué se llama Jesús. En realidad es el Hijo,
porque espiritualmente el tema de los nombres, por eso el Padre dice yo soy el que soy. Espiritualmente esas cosas no son importantes para nosotros sí, los seres humanos, porque queremos o necesitamos tener esos códigos, ¿verdad? Números de cédula, etcétera, etcétera, para poder identificarnos. Espiritualmente no se ocupa. Yo soy el que soy, dice el Señor. Pero ¿por qué se llama Jesús? ¿Por qué se llama Jesús? ¿Cómo es en el hebreo original? ¿Cómo es el nombre en hebreo original? Ese es Jehová, ¿verdad? Pero Jesús, Yeshua, ¿verdad? Yeshua, ¿verdad? Dios salva. Así se llama el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero algo bien interesante, específicamente por qué tiene que llamarse así, porque recuerde que en la palabra, cuando le da a María, le dice que se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ¿por qué tiene que llamarse así? Yeshua, Jesús. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el personaje que hace entrar en la tierra prometida al pueblo de Israel? ¿Quién es el que lo hace entrar? ¿Quién? Josué, ¿verdad? Yehoshua. Y significa también Dios salva. Son dos condiciones muy interesantes, hermanos y hermanas. Él tiene que cumplir también, porque ahora ya no es pasar a la tierra prometida física, sino es a la tierra prometida espiritual. Y eso es muy importante. Qué casualidad que también Isaías significa Dios es salvación. Qué casualidad. El profeta mesiánico, ¿verdad? Aunque a Jesucristo lo empezamos a conocer desde el Génesis y por supuesto en el Apocalipsis seguimos conociendo de él. Por eso cuando decimos quiero conocer a Jesús, leas el manual, hermano y hermana. Leas el manual con la ayuda del Espíritu Santo. Es la única forma de llegar a conocerlo bien. Pero sí es importante este detalle. Él tiene que ser el que nos pase a la tierra prometida, a la eternidad, hermanos y hermanas, a la vida en el reino de los cielos. Porque ¿quién es el reino de los cielos? ¿Sí? Así es. Amén. Él es el reino de los cielos. Si nosotros no visualizamos ese punto, nos quedamos un poco perdidos. El Padre es el Dios Todopoderoso, es el Padre, es el que manda. Pero Jesucristo es el heredero de todo, hermanos y hermanas. Por Él es el que obedientemente hace las cosas. Él hizo, el Padre ordena y el Hijo hace. Y por eso también en el Antiguo Testamento lo escuchamos como el ángel de Jehová. Él siempre ha estado activo durante toda la palabra de Dios y siempre ha estado con el pueblo. Solo que siendo obediente y esperando el momento en que el Padre iba a generar las condiciones específicas. Y específicamente hace más de 2000 años nos hizo empezar a pasar el río Jordán, hermanos y hermanas. Y esto es muy importante. Por eso esta palabra es sumamente básica para nosotros, hermanos y hermanas. Porque realmente lo que está diciendo ahí es que el Señor envió a Jesucristo, Padre. Sí, ya volvió. Eso es importante. Sí, bueno, y la importancia de que Él realmente tenía que ir a la muerte y cómo logra darnos ese camino completo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Pero ciertamente, definitivamente el Señor lo vamos conociendo en el tiempo que vamos caminando, en este caminar en la tierra, lo vamos conociendo poco a poco. O Él se nos revela individualmente poco a poco, hermanos, en la serie de condiciones que nos va dando. Yo creo que aquí nos explica claramente que a pesar de que Él es Dios, es importante que Él venga a la tierra y sufra y tenga muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para poder realmente experimentar en carne propia lo que significa ser humano, hermanos. Porque Él, al fin de cuentas, esa parte no es tan fácil. Y aquí es lo que
nos está hablando la palabra, Hebreos. Él tenía que experimentar para ser varón perfecto, completamente, digno de toda alabanza. Y esto aquí nos ayuda a entender muchas cosas, por lo menos a mí me ayudó a entender muchas cosas, hermanos y hermanas. Porque a veces uno ora, pero vamos a ver, no es lo mismo orar que orar conscientemente de lo que eso significa. Orar por los hermanos y hermanas. Recuerde que parte de la armadura de Dios es orar por los santos, como ustedes hicieron por mí. Pero lo cierto del caso es que a veces nosotros nos quedamos en el, ay, pobrecito, ¿verdad? Ay, pobrecito, le pasó esto al macho. Ah, pobrecito, el macho. Padre, en el nombre de Jesús. Pero realmente, si lo estamos haciendo de todo corazón, porque recuerde que el Señor lo que busca en las personas es el corazón. Y eso hizo a David ser rey. Y eso lo hará a usted y a mí encontrar el reino de los cielos, hermanos y hermanas. El corazón dispuesto a servir a Jehová. De todas formas, colores y tamaños. Y yo creo que en cierto modo esto también es muy importante para nosotros. Por eso nos pasan por pruebas. Y por eso somos comunidades, hermanos y hermanas. Porque usted no ha pasado todo en la vida. Sino que hay un hermano siempre en la iglesia que ha pasado por cosas. Y esa es la oportunidad del consuelo para la persona que está llevando, disculpen el término que voy a usar, llevando palo. Ahí nos hace pasar cosas para que nosotros también seamos parte de ese desarrollo del reino y de esa comunidad cristiana que nosotros pertenecemos. Por eso no podemos, alguna de las grandes mentiras del diablo es no congregarse, ¿verdad? No nos congreguemos, es que yo tengo una relación muy buena con el Señor. Ya creo que ahí ya nos perdimos, porque mi relación es con el Padre y con su creación, hermano y hermana. Pues no se puede evitar esa condición. Amarás a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Tenés que tener una relación personal. ¿Y cuál es el primer prójimo que tenemos? La primera prójima. El cónyuge, la cónyuge, ¿verdad? Duele, pastor, dicen, ¿verdad? Es un amigo ahí, ¿verdad? Esta parte es duro. Lo segundo que realmente Jesucristo nos explica, la palabra acá, es la importancia de la intercesión. La importancia de la intercesión, porque Él ya realmente ha logrado, según esta palabra, tener el conocimiento claro y la visión para poder llevar a esos hijos, como lo dice ahí, a esos hijos de Dios, que por lo tanto los llamará hermanos, hacia una condición distinta, hermanos y hermanas. Y esto, como les digo, es un mensaje en el cual a mí me caló mucho, porque ciertamente para mí esto fue un shock muy grande, sobre todo lo rápido que fue, y realmente me sucedió de todo, emocionalmente. Recordemos que al fin de cuentas usted es cuerpo, alma y espíritu, y cuando usted pasa algo, lo pasa en el cuerpo, lo pasa en el alma y lo pasa en el espíritu. No es fácil decir si es que a esta persona le duele algo. No, ¿qué significa que le duele algo en el cuerpo? Significa también que emocionalmente te está afectando también. Y por supuesto espiritualmente. Todo se altera, hermanos y hermanas. Todo se altera, y eso es un condicionante que realmente a veces nos cuesta analizarlo. Pero es importante entenderlo. ¿Y qué pasa? Que muchas veces nosotros en las iglesias hemos cometido el error de no permitir que las emociones también estén en nosotros. Por supuesto que las emociones son importantes, hermanos y hermanas. El alma es importantísima para el ser humano. Sin alma no somos absolutamente nada en nuestras relaciones, digamos, cotidianas con la gente. Ahí están las emociones, ahí está toda esta parte que nos permite llegar y abrazarnos, llegar y tener un matrimonio, tener amigos, etcétera, etcétera, y también enojarnos. Es muy importante llorar, hermanos y hermanas, llorar, experimentar el llanto como una condición de alivio. El llanto genera un montón de situaciones también y desencadena un montón de reacciones bioquímicas en el cuerpo. Y por supuesto que cuando uno evita esas emociones, se las traga, se enferma más. Se enferma más, hermanos y hermanas. De lo que usted esté enfermo, se enferma más. Y esta parte, a veces, inclusive tener temor. Sí, claro que hay que tener temor. Hay que visualizarlo. Lo que no hay que permitir es que nos ponga lazo.
como la palabra nos dice. Por supuesto que tener miedo. Claro, usted ve el carro que va por un barranco, no va a tener miedo, hermanos y hermanas, es la primera reacción. Usted es un ser humano, necesita, yo soy un ser humano, usted y yo somos seres humanos. Necesitamos sentir. Si en el momento que no sintamos, estamos en un problema muy serio, hermanos y hermanas. Y esto es importante. Y yo quería, porque esta palabra del Salmo 77, que es la que vamos a ver ahora, un poquito larga, pero sí quería traerla por eso, porque muchas veces nosotros en este punto no nos metemos. Dice ahí el Salmo 77, y le pusieron meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Dice, con mi voz clamé a Dios, y a Dios clamé y Él me escuchará. El Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Y dice Selah, Selah, ¿verdad? Esa partícula que usualmente a los músicos lo conocen muy bien, que es cuando tienen que pararse el ritmo, pero lo más importante también nos pone en el Salmo a poder analizar que este punto es importante para el Señor. Y vea cómo pone, es como poner el énfasis de la palabra. ¿Qué dice? Me acordaba de Dios y me conmovía, conmovido, estaba realmente en un puro llanto, hermanos y hermanas. Eso es lo que estaba pasando. Dice, me quejaba, hermanos y hermanas, y desmayaba mi espíritu. O sea, realmente vemos una persona que está en una condición bastante difícil, no se siente bien físicamente, no se siente bien emocionalmente y espiritualmente está peor. Y aquí hace énfasis la palabra. ¿Por qué? Porque usted y yo debemos entender que no está mal sentirse mal a veces. No está mal sentirse mal. No está mal vivir cosas y también sufrir cosas. ¿Por qué? Porque el camino del Señor tiene pruebas. Si ni siquiera Jesucristo se pudo quitar de encima en el monte de los Olivos, pidiéndole al Señor, si es posible que quites de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad, dice. Él no quería tampoco pasarlo. Es la parte, explicándonos a usted y a mí que realmente es normal sentir temor, pero el temor no te pone lazo, hermano y hermana, cuando usted se basa en la palabra y su oración tiene un fundamento bíblico, hermanos y hermanas. Y dice ahí, no me dejabas pegar los ojos, ya no, o sea, era tanta la ansiedad que manejaba. Y le digo porque las personas que somos muy ansiosas, nos pasa eso, queremos las cosas ya, nos encantan las cosas ya, aunque todo desaparezca rápido, ¿verdad? Yo al menos soy de esos, hermanos y hermanas, yo sé que ustedes no, el Señor nos va a nosotros cambiando. Estaba yo quebrantado y no hablaba, ya simplemente ni siquiera comunicaba sus emociones. Dice, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche. Me acordaba, pero no lo estaba aplicando, hermanos y hermanas. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. ¿A qué nivel de pensamiento está hablando el Salmo, hermanos y hermanas? O sea, ya realmente una persona que inclusive cuestiona su fe. Ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa, ha olvidado Dios el tener misericordia, ha encerrado con ira sus piedades, y otra vez hace el énfasis el Salmo, hermanos y hermanas. Hace el énfasis en qué, en que también eso es normal que usted y yo lo vivamos, que también nos cuestionemos en medio de la prueba si esto puede pasar o no. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel? Que se quedó, eso sí, cuando estaba enfrente del río Jordán. ¿Qué fue lo que pasó? Sintieron temor y el temor les puso lazo, pero no reaccionaron. Cuando el mismo Señor les dijo, está bien, se van a quedar acá, ninguno reaccionó pidiendo misericordia. Aceptaron, ¿por qué? Porque no querían entrar, hermanos y hermanas, porque no querían pasar la prueba. La prueba era muy dura, pero no la querían pasar, querían huir. David también en otro salmo nos cuenta eso, pero note lo que sigue ahí, dice, dije, ya ahí está una declaración, empieza el camino positivo. Dice, dije, enfermedad mía es esta. Punto y coma. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, hermanos y hermanas. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. ¿Dónde está eso? En la palabra de Dios.
en la Biblia, hermanos y hermanas. Por eso es tan importante. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Empieza esa boca callada a declarar palabra, hermanos y hermanas. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Punto y coma. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Y hace énfasis de nuevo ahí. Vuelve a hacer énfasis en esto. Ya es una declaración. Empecé con temor y declaro fe. Declaro que voy para adelante, hermanos y hermanas. Eso es algo bien importante de tomarlo en cuenta, porque el Señor realmente ahí es donde encontramos en su palabra, encontramos la fortaleza para seguir. Y es muy fácil decirlo ahora, pero cuando usted está en la prueba, a veces ni siquiera sabe para dónde arrancar. Cuando usted está pasando por una condición, no sabe ni por dónde empezar, hermanos y hermanas. Y ahí es por eso es tan importante la oración del justo, que puede mucho, porque muchas veces sustituye lo que uno no puede en ese momento. Pero lo importante es declararse y seguir adelante, hermanos y hermanas. La declaración de fe en medio de la prueba, en medio de los diagnósticos negativos, en medio de las condiciones que usted esté pasando, hermanos y hermanas. Los hijos de Israel tuvieron temor de los gigantes, de los hijos de Anac, y no quisieron entrar porque eran muy grandes. Y al final Caleb se los comió, como él mismo lo dijo, terminó comiéndoselos al otro lado, hermanos y hermanas. Él no tuvo miedo, porque sabía que era más grande lo que estaba con él que lo que estaba con ellos. ¿Quién dice amén? Esta parte, hermanos y hermanas, para mí fue muy complicado, porque realmente este proceso lo viví en el hospital con esta palabra. La ansiedad, y que usted pasa los días y no sabe por dónde agarra, que no tiene ni para allá ni para acá. Yo realmente fue complicado. Y los que somos así muy activos o que estamos siempre en verse en una cama, y lo peor es que en el fondo yo no tenía dolores, entonces usted estaba ahí sentado viendo mucha gente, desgraciadamente muchos muchachos jóvenes, todos con accidentes de motocicleta. Piénselo para sus hijos, no es una buena idea, pero todos ahí vi cada accidente. Hasta un muchacho de 15 añitos, ¿verdad? Con el pie completamente despedazado. Tenía más de un mes de estar ahí, yo me fui, todavía estaba ahí. Y ahí sigo orando por él. Entonces son cosas que uno dice, Dios mío, a veces, ¿por qué? Porque uno joven comete algunas cosas. Las veces que estaba en el hospital siempre estaba lleno de gente que ha tenido accidentes en motocicleta. Hago este paréntesis ahí, perdón que lo ponga. Hay que tener mucho cuidado de andar en la calle, hermanos y hermanas. Pero esto sí quiero contarles que para mí esta palabra fue fuerte, porque la tenía que vivir. Me acordaba del hermano, yo solo le digo el hijo hermano, ¿verdad? Humberto, mucho gusto, Humberto, un placer, ¿verdad? Que estuvo tanto tiempo en el hospital, y yo decía, bueno, esa ansiedad terrible. Mi hermano Alonso, que también pasó por una condición escéptica también muy difícil. El estar ahí uno se desespera. A mí por dicha la comida del hospital sí me gusta. Es una salvada, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que es duro, y sobre todo en ese punto. Yo realmente ahí caí en muchas cosas, mucho llanto, muchas cosas, muchos cuestionamientos personales. Inclusive, ¿por qué? Porque también pasa mucho en el pueblo de Dios que tenemos todavía esos vestigios del Antiguo Testamento, del pueblo, no del Antiguo Testamento, perdón, de las acciones del pueblo de Israel, malinterpretando la palabra del Antiguo Testamento, donde si usted está sano, es porque está con Dios, y si está enfermo, es porque usted está mal, ¿verdad? Algo hiciste mal, es culpa de tus malas acciones, es culpa. Si tienes un problema financiero, es culpa de tus malas acciones. Si tienes un problema familiar, es culpa de tus malas acciones. Siempre estamos buscando la culpa y no estamos buscando la salida, hermanos y hermanas. Y es muy fácil señalar. Bueno, también uno empieza culpándose uno mismo. Yo recuerdo que inclusive hasta que yo hablé con la doctora, porque yo le decía, doctora, al fin, la que me iba a operar, una doctora muy particular. Se me parece mucho su carácter a la pastora Marujeña, así que no cuenta nada, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que yo le decía, o sea, ¿qué fue lo que hice mal?
Me decía, no hiciste nada mal, pero uno se cuestiona. Por dicha se lo pude decir y hablar con ella y tener una buena conversación. La gran mayoría no tiene el chance de tener esas conversaciones con los doctores. Yo, gracias al Señor, lo pude tener. Pero sí es importante eso, porque también empezamos a señalar. Y en la misma iglesia señalamos, hermanos y hermanas. Muchas veces señalamos qué es lo que nos está pasando, pero es parte de la vida y es parte de la prueba. Yo realmente en uno de esos momentos en que estaba en esas inestabilidades emocionales, aunque usted está con la palabra, pero sí tuve un nexo con el Señor y les he contado, y aquí muchos saben, y lo vuelvo a contar, porque fue una cuestión muy particular para mí. Yo estaba ese día, o sea, me levanté temprano, pero realmente con la ansiedad que yo calculo que ya no era un ser humano, sino era una ansiedad y un hombre atrás, ¿verdad? Ese era básicamente el que iba, y le dije a la enfermera, me dio la cara, digo, voy a irme para la parte afuera del pabellón porque no puedo estar más acá. Me dice, vaya, ni siquiera me puso ningún pero, me fui para la parte de atrás y empecé a llorar como un chiquito y yo le decía al Señor, ¿por qué estoy viviendo yo hasta acá? Porque esto no camina, me siento en el verdadero desierto. Y yo le decía al Señor, yo lo que realmente necesito, y estoy diciéndolo en llanto, necesito un abrazo tuyo. Necesito que tú me abraces, porque realmente no puedo seguir adelante. Y llegó una señora, una conserje, subió las gradas, me abrazó por detrás y me dice, hermano, tranquilo, Dios tiene control de todo. Y yo digo, me quedé frío y el Señor me respondió, o sea, me estás probando, te voy a mandar a alguien para que vea que yo estoy contigo. Te he estado dando palabra, te he estado acompañando, pero tú no me has escuchado. Y lo más imponente fue que todavía llega y después de que lloré con ella todo el rato, después de eso, llegó y me dice, ¿y de qué te van a operar? Y le digo, me van a sacar un riñón. Me dice, ¿de qué te preocupas? Yo nací sin un riñón. Dice, tengo 52 años de comer sal, de comer, y mejor digo que otras cosas hacía porque no era cristiano, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que el Señor me trajo paz de una manera física y yo me quedé perplejo. Ese día me fui para atrás. Tengo que confesar que nunca más la volví a ver a la señora. Ella me decía, venga, si usted necesita hablar, aquí estoy atrás. Era la conserje del pasillo de atrás. Y no estuvo más, seguro se la llevaron, ¿verdad? La volví a ver ahora que fui un día a dejar un examen al laboratorio y la vi pasar y me hizo gracia. Sí, o sea, sí, no fue una visión, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que ahí una de las condiciones que sí sentí y es la importancia del abrazo, hermanos y hermanas, del que nosotros seamos como cristianos. Eso, a veces nosotros nos abrazamos, pero no nos abrazamos de todo corazón. A veces nosotros tenemos eso, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto verlo, pura vida, que Dios me la acompañe. Pero realmente intimar con las personas como pueblo de Dios que somos nos cuesta un montón, porque siempre nos da temor que nos vayan a rechazar. Pero al fin de cuentas es tan importante echar para adelante, hermanos y hermanas, porque usted lo está haciendo en el nombre de Jesús. Cuando usted va pensando en esa condición, es diferente la historia y la gente necesita. No saben cuánto se necesita un abrazo, un detalle de cariño, decir cosas positivas. Este mundo está diseñado para que usted y a mí nos digan nuestros errores, pero no para que nos acompañen. Y el Señor, si el Señor estuviera viendo siempre nuestros errores, hermanos y hermanas, hace tiempo nos hubiera calcinado en el desierto. Así de sencillo. Si Él está acá, si usted está aquí, hermano y hermana, es porque el Señor realmente ha tenido misericordia, porque no está viendo lo malo tuyo, sino que Él lo ve con ojos de un hermano mayor y lo ve con los ojos, el Padre nos ve como ese hijo que ama, por más tortero que sea. Y por algo Jesucristo nos dio tantas parábolas de volver atrás y nos habla también del hijo pródigo, que terminó comiendo cochinadas, básicamente por no estar cerca del Señor. Y esto es tan importante, hermanos y hermanas, porque recuerde que el hermano mayor se enojó. El hermano mayor se enojó porque el otro lo chinearon. No es justo, se comió la herencia. Se comió la herencia. Dice, pero ¿cuál es el problema? Si tú tienes asegurada tu herencia, si todo esto es tuyo, le dice el padre. Pero él volvió a la casa. Lo más importante es que el padre no está viendo qué tiene mal usted. Si es sapricista, no lo es. Aún así los quiere, hermanos y hermanas. Así los quiere, hermanos.
yo se los digo, ¿verdad? Entonces es muy importante visualizarlo, pero realmente ese día el Señor me dio una palabra que hoy realmente me hace tanta gracia, porque después fui a buscarla, Señor, ya no la encontré, pero está en Romanos 8, 24, 28. ¿Cuánto tiempo llevo? Es que yo estoy acostumbrado a hora y media. Sí, y me dijeron que solo tenía 55 minutos, pero no importa si nos atrasamos un poquito, como unas 2 horas, más o menos, ¿verdad? Sí, Romanos 8, 24 al 28, dice así, porque en esperanza fuimos salvos, punto y coma, y es algo muy importante, hago énfasis acá, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, y vuelve a ser punto y coma, separa la oración el Señor, dice, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. O sea, y ese es el gran problema. Nosotros estamos visualizando nuestra fe en esa condición. Dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Paciencia, hermanos. Uy, esa palabra, uy, a mí me agarró dolor de espalda cuando dicen de hablar de paciencia, ¿verdad? Porque uno es impaciente. Y esto dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Punto y coma. Él nos ayuda en nuestra debilidad, hermanos, hermanas. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, el Padre, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, amén. Esa palabra siempre la decimos en la iglesia, pero realmente la sentimos desde la óptica en que está hablando aquí está hablando Pablo, Dios por medio de Pablo. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Usted fue llamado, hermano y hermana, y eso es algo bien importante. No se olvide de eso. No es para venir a calentar una silla. No, usted no fue llamado para un club de viajes, ni tampoco esto es un country club. Usted fue llamado por algo. Y eso no se puede dejar de lado. Si usted viene nada más a sentarse en una silla, hermano y hermana, esa parte sí se los voy a decir, preocúpese, ¿verdad? Porque no estamos haciendo su voluntad. ¿Y qué es lo que dice el Señor realmente en toda esta parte? ¿Qué es lo que está esperando? Que usted y yo realmente lo busquemos, como le dijo a la samaritana, en espíritu y en verdad, hermanos. No podemos quedarnos. Usted tiene dones, usted está cargado de dones, hermanos, hermanas. Desde que usted llegó, no crean que las lenguas es el único don, y lo sigo repitiendo hasta el cansancio. Las lenguas no es el único don. Hay montones de dones, pero si usted no impone manos sobre alguien, si usted no le habla a alguien, si usted no busca a alguien, hermanos, ¿cómo se va a desarrollar el Espíritu en usted y en mí? Si no buscamos desarrollarnos como hijos de Dios en el propósito que Él nos ha llamado. ¿Cuál es su propósito? Eso sí, yo no lo sé. Solo usted lo puede llegar a saber en su relación con el Señor. Nadie más, ni su esposo, ni su esposa, ni sus hijos, nadie más, solo usted con el Señor. ¿Cuál es su propósito en el reino de los cielos? Primero que todo, alabarlo, por supuesto. Pero, ¿por qué fue llamado usted? Y es una condición importante. Ahí el tema confianza es importante visualizarlo, porque confianza que nos permite tener paciencia, en el griego koine, donde está escrito esta palabra, realmente también nos da una visión, elpi se llama, y nos da una visión de confianza, en la parte de la esperanza, perdón, hermanos. ¿Y qué es entonces confianza? Fe. Entonces la esperanza es un tema de fe. Esperanza y fe andan de la mano, no son lo mismo, pero son de la mano. Usted no puede tener fe si no tiene esperanza, hermanos y hermanas. Usted no puede tener esperanza si no hay fe. Pero esa fe se desarrolla en esa relación interna con Él. En esa, cuando nos contó que en la oración que todo el mundo le llama el Padre Nuestro, ¿verdad? Y fuimos al rincón y ahí con Él es que conversamos. Yo recuerdo que yo llegué a la iglesia, cuando yo llegué a la iglesia, en el año 2000, la pastora María Eugenia me regaló una Biblia, no se me olvida, cuando llegué a la iglesia, y ella me hizo la oración de fe. Ese tiempo, es mi madre espiritual. Y yo hice la oración porque me gustó la Biblia, ¿verdad? Esa Biblia todavía está, la tengo en el trabajo. Se le fue el forro y ahí tenía un mensaje muy bonito. Ella me volvió a poner un mensaje ahora cuando la cambié. Pero lo cierto del caso es que no me pude sostener.
no me pude sostener porque la razón por la cual llegué a la iglesia no era la adecuada, porque no había profundidad en la palabra, ni tampoco busqué cuál era mi propósito. Nunca le hablé a él de esas cosas. Entonces me pegó una levantada, ¿verdad? Y llegué con un problema financiero muy serio. Un problema legal. No voy a entrar en eso porque es muy largo, no es el tema de hoy. Pero sí, realmente me acuerdo de que la pastora marihueña, llegué a intercesión esa vez, ¿verdad? Llegué, me senté, entré a la puerta y estaba el grupo y me dice, bueno, ¿usted viene a pasear o viene a quedarse? Así va, o sea, en la pura entrada frente de todo el mundo, bueno, ¿usted viene a pasear o viene a quedarse? Y seguro iba a decir que a pasear, va. Sí, realmente, ¿por qué? Porque definitivamente hay que tomar riendas. En ese momento, me acuerdo que fui al rincón, como se predicó ese día en la iglesia, y ese día el Señor me dio la bendición y me hizo un milagro financiero. Y doña Carmen, que está aquí, es testigo, que fuimos realmente era un caso que me habían inculpado injustamente y terminaron más bien agradeciéndome y pidiéndome que siguiera trabajando con la empresa que me había pasado eso. Algo importante, el Señor hace cosas maravillosas. Entonces lo va uno probando, pero sí es importante tomar en cuenta que realmente esa es la confianza en el Señor, pero esa confianza implica paciencia, hermanos, y es algo también que cometemos el error en la iglesia. Yo lo cometía, yo sé que ustedes no, ustedes son muy diferentes, pero en la falta, el tema de la paciencia, de entender que es en el tiempo del Señor, no es fácil, mucho menos en las pruebas. Uno realmente quiere que las cosas se solucionen ya, uno quiere que las cosas sean en el momento, pero eso no pasa. Todo es un proceso, hermanos, hermanas. Y esto yo creo que es bien importante visualizarlo. Yo realmente esa palabra, cuando la sentí de Romanos, me dio esa paz, que pude ir a buscar a la señora. Ya era una condición, y sí, ya, y solo faltaba que apareciera el burro, la mula ahí, y me hablara, ¿verdad? Me dijera, pero ¿usted qué le pasa? Ya, y usted no es que es pastor. ¿Y qué es esa falta de fe? Porque ese es el pastor que tiene en la casa de paz, ¿va? Torterísimo. Entonces, quiero comentarles que ha sido por eso un proceso interesante, hermanos y hermanas. Y empecé a cambiar ahí mi posición ante lo que estaba viviendo. Ya el Señor me venía encaminando. Salmo 116 del 1 al 7. Esta palabra me la aprendí para ese momento. Yo no sé si a ustedes les pasa, que me aprendo una palabra y al ratito se me olvidan. Dice así: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, oh mis emociones, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Esa palabra me la aprendí y con esa palabra iba para el quirófano. Con una canción que el pastor Fede me pasó, de Paul Wilbur, ¿a quién temeré?, que se me metió aquí en el cerebro, hermanos y hermanas. Y ese día me monté en la camilla e iba con una paz que yo, esta paz no es mía. Eso por lo menos lo sentí, esta paz no es mía. Esta paz el Señor me la está dando y me fui con una tranquilidad. Ahí estuve, para afuera. Usted sabe que el quirófano ahora no está como que está congestionado, es como ir a San José ahora, ¿verdad? Ahí entra uno, sale el otro y están eso. Ahí estuve buenas horas esperando y ya me pasaron una operación de más de 6 horas, casi 7, y bueno, pues imagínense, ¿verdad? Este cuerpecito tan grandecito, ¿verdad? Y sus cosas me hicieron, por un lado intentaron ayudarme, no pudieron, tuvieron que abrir por otro lado, entonces me dejaron como un queso gruyere, ¿verdad? Lleno de huecos. Pero lo cierto del caso es que aquí estoy, porque lo hicieron bien, porque el Señor fue el que manejó todas las cosas allá adentro. Y me desperté me desperté, pasé otras 6 horas ahí en recuperación, o 7 horas, y a las 10, 11 de la noche iba llegando así medio dormido todavía al cuarto, cuando un muchacho de la cama a la par, en un llanto, yo ahí todavía, ¿verdad? Como me decía, es que no sé qué había pasado con usted, estaba muy preocupado. Bueno, hermano, pues aquí estoy, tranquilo. No, es que él iba a operación el día siguiente. Él le habían encontrado un tumor en el intestino, en el colon, ¿sí?
Y lo interesante es que por andar en un bar, le metieron un balazo y por medio del balazo le encontraron el tumor. Vea que cómo operan las cosas. Y entonces me dice, es que yo no puedo, yo ya me voy a escapar, me voy para la casa, yo ya no puedo estar aquí. Digo, pero hermano, vea, yo llegué, o sea, tranquilo, tranquilo. Y entonces le digo, vea, le voy a recitar, y le recité esta palabra. ¿Cómo? No sé, pero se la dejé completa, hermanos y hermanas. Y le agarré en la mano y empecé a orar por él y se fue a acostar a dormir. Y al otro día fue a sala de operaciones y le fue como Dios quería, le fue en paz. Esto significó para él, inclusive, contentarse con su hermana, con su mamá, perdón, que tenía más de 10 años de no tocarle ni siquiera la puerta de la casa. Su hijo no conocía a su abuela. Y vea, fue tan increíble que la mamá fue la que lo vino a recoger al hospital. Esas son las cosas que hace el Señor, hermanos y hermanas, porque la palabra era para él, no era solo para mí. Era, ¿por qué? Porque con gracia recibimos, tenemos que darlo también con la gracia, hermanos y hermanas. Por eso toda su experiencia, la hermana que ha pasado por experiencia, el hermano, la experiencia que ustedes acaban de vivir, todas esas situaciones. ¿Y qué le va a decir de la pastora? Si yo me acuerdo de las cosas tan difíciles que ella vivió, y uno que qué familia lo ha visto y cómo ella ha crecido y cómo han se levantado cuando tuvieron la pérdida y todo, y ahí salieron adelante, empujando. No está simplemente para tenerlo en un recuerdo, hermanos y hermanas, es para poderlo compartir y ayudar en la fe del hermano y la hermana, porque nosotros para eso somos iglesia, hermanos y hermanas, para llorar con los que lloran y reír con los que ríen, hermanos y hermanas. Esa es la parte más importante de nosotros. Ahí realmente son cosas que realmente el detalle de que nosotros vivamos y pensemos de que somos un pueblo elegido por Dios, un pueblo, pero que tiene características distintas, hermanos y hermanas, y no es en lo físico, porque yo sé que somos guapos, yo qué le voy a decir, yo me voy, pero es que tan guapos somos por dentro, hermano y hermana, si realmente nosotros queremos seguir a Cristo, porque ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano, hermano y hermana? ¿Qué es ser cristiano? Querer ser igual a Cristo. Y si usted, hermano y hermana, en la iglesia no quiere ser igual a Cristo, estamos en un gran problema, porque entonces hay un autor que ahora que estuve también en estas cosas, me leí todos los libros que pude, ¿verdad? Usualmente tenía ahí, todavía me quedan unos por leer, espero que no me mande otra camilla para seguir leyendo, pero lo cierto del caso es que de un pastor que murió en el tiempo de Hitler, él le pidieron que se fuera a Alemania y él no se quiso ir, siguió apelando a que eso que estaban haciendo, ese asesinato de judíos, de gente de color, todo lo que estaba, y él se quedó y lo colgaron por traición a la patria. Y él en su libro habla de un concepto que me ha pegado muy duro, que es la gracia barata. La gracia barata, hermanos y hermanas, es pensar, no, es que Dios me va a salvar. Estamos en la gracia, ya estamos salvos. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil. Esa gracia barata a veces nos la venden y nosotros no la comemos completa. Es el paquete, sí, no. Y entonces no pasa nada, hermanos, hermanas, en nuestras vidas. Si no es que usted pierda la vida o no, Pablo nos lo explica. Si no es que usted pierda las cosas o no, Pablo nos lo explica. ¿Por qué? Porque él dice, yo aprendí a vivir en la pobreza y en la riqueza. He sido muchas veces cercano a la muerte. Pero lo cierto del caso es que el concepto interno es lo que no ha cambiado, hermanos y hermanas. Y esto es algo interesante, porque nosotros muchas veces tenemos, yo al menos, yo sé que ustedes no, muchos problemas con lo que llamamos la gracia barata, de que uno cree que tiene que el Señor ayudarle. Tiene que el Señor ayudarle, ¿por qué? ¿Y por qué tiene que ayudarnos? Si Él no es el creador. Un día de estos, el Señor me permitió, y algo también lo digo acá, ustedes saben que yo trabajo en una universidad, y me acuerdo que una muchacha, en una de las que estaba ahí, resultó que la conserje, una de las conserjes, no la otra que estaba ahí cercana,
ella era estudiante de la universidad. Y entonces me contó, me dice, mira, yo me gradúo. Y me dice, qué alegría. Pero yo creo que esa graduación no voy a estar. Me dicen, vamos a estar los dos. Tuvo más fe la chiquilla que yo, vamos a estar. Y el día de la graduación me dice, ven, que sí vamos a estar los dos. Tuvo más fe, hermanos y hermanas. Ella en el momento tuvo esa condición, una cristiana. Sí me van siguiendo, hermanos y hermanas. Sí me van siguiendo. Porque todos somos hijos de Dios. Bueno, todos somos creación de Dios. La escogencia nos toca a nosotros. Pero qué lástima que esa muchacha no sea hija de Dios. ¿Sí me van a entender? Eso es lo que nosotros, en el corazón de un cristiano está, que sabe que hay mucha mies, pero hay pocos que quieran arrollarse las manos, hermanos y hermanas. Y esto es duro. Salí del hospital con esta palabra, Salmo 55 del 16 al 18. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya mucho. Esa palabra. Y a los 3 días salí del hospital, hermanos y hermanas. El primer día llegué, después de eso en la mañana me desperté y le digo al Señor, ya que me pude bañar. Me dice, sí, ya me levanté, me fui a bañar. Cuando estaba en el baño, llegó un enfermero bravísimo y me dice, pero ¿usted qué hace aquí adentro? Si usted está recién operado, tiene que estar en reposo total. Y yo no sentía nada, hermanos y hermanas. No sentía nada, ningún dolor. Y en eso llegó la señora doctora y me decía, pero ¿por qué se levantado? Bueno, si está levantado es porque estás bien. Póngase a caminar todo lo que pueda para que se vaya para la casa. Y a los 3 días me fui para la casa. O sea, realmente fue una condición que esperaban que estuviera un mes, estuve 3 días. No fui yo, ténganlo. No fui yo, El Señor tomó control también de esa parte, qué interesante. Y a los 3 días estaba en la casa. Esa parte, hermanos, no crean que también eso significó mucho para mí. La muerte de Jesucristo y a los 3 días resucitó. Y yo decía, bueno, realmente yo tengo que tomar eso como un ejemplo de que realmente el viejo hombre que no se quedó en las aguas del bautismo, hoy sí se quede aquí en el hospital y salga otra persona renovada. Porque usted y yo, hermanos y hermanas, tenemos que ir renovándonos poco a poco. Todos los días tenemos que estar renovándonos. Si usted cree que usted ya está en un nivel de cristianismo suficiente, hermano y hermano, que es lo que me pasaba a mí, porque todo esto que les estoy contando es mi vivencia personal como cristiano. Te quedaste. Me quedé, hermano y hermana. Es algo importante de tomarlo en cuenta. El Señor nos redime y nos escucha, pero esa relación no se puede dejar de lado. Esto hay que vivirlo, hermanos y hermanas. Y uno dice a veces amén en la iglesia, y amén. Pero si no lo estamos viviendo, hermanos y hermanas, si en medio de la prueba no lo estamos viviendo, las cosas nunca van a cambiar. Y esto es muy duro. Yo no sé si esa pobre muchacha que trajo, está asustada de lo que estoy hablando, ¿verdad? Entiendo que es como los primeros días que viene, ¿verdad? Yo antes le decía que es que yo la había visto, pensé que la había visto otro día, pero era mentira, era otra muchacha. Todo eso es mentira, hermanos y hermanas. Pero es importante. Realmente, vean, y lo más duro de todo esto, salí del hospital en 3 días. Milagroso, sí. ¿Salió todo bien? Sí. Dice la doctora, yo no entiendo, es que usted ni sangró. Teníamos ahí las bolsas de sangre y usted no sangró. O sea, ella no se explicaba. Y yo le decía, yo sí sé por qué pasaron estas cosas. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque había un ejército orando atrás y el Señor tuvo misericordia. Y hermano y hermano, esa palabra es para usted en todo lo que esté pasando. El Señor tiene misericordia, pero también tenemos que pedir esa bendición. Me acuerdo que la pastora María Eugenia me dijo, ¿puedo contarle al pueblo de que usted está pasando esto? ¿Por qué me lo tenía que guardar? Si lo que yo necesito es que la iglesia ore por mí, hermanos y hermanas, en humildad. A veces nos creemos que estamos en cierto nivel y no ocupamos que nadie ore por nosotros. No, dejamos las cosas, seamos sinceros. Realmente que nuestro corazón nos diga realmente a la gente lo que somos. Personas que vamos creciendo. Un pastor no es una persona como nos han creado, porque desgraciadamente los vestigios de las iglesias romanas, donde los líderes son como intocables,
a veces nos pasa en las iglesias cristianas. Y no es así. El pastor no es más que otra oveja que está buscando del Señor, que está buscando y dirige, hermanos y hermanas. Pero el verdadero pastor es solo uno. El buen pastor es solo uno, es Jesucristo. Y esa es la gran diferencia. Si nosotros aprendemos de los pastores, pero también sufren y viven cosas, y también, como decía Pablo, también comen, hermanos y hermanas, ¿verdad? Dice, ¿por qué a mí no me dejan? Si Pedro hasta esposa tiene, y andan ahí con la prole y todo, y a mí ustedes se enojan porque recibo una platita, decían. Entonces, a veces, pero lo cierto del caso es que el pastorado tiene condiciones como tales, hermanos y hermanas. Y entonces, vea qué duro, me salí del hospital, otro milagro, y yo seguía en el estrés. ¿Y ahora qué sigue? ¿Y si el cáncer? ¿Y si aquello? ¿Y si lo otro? Y por fuera, sí, estoy bien. Y por dentro, vean, la inteligencia artificial, no voy a decir uno de los nombres, ¿verdad? Pero sí es un gran amigo mío. Hablaba con él todos los días, le metía datos. Hermanos, hermanas, iba a orinar, y voy a contarles esto, no se enojen. Iba a orinar y ya tenía las curvas de cuántas burbujas debían salir para decir si el riñón estaba trabajando bien o no, hermanos, hermanas. A ese nivel de locura, de ansiedad llegué, claro, me metía entonces viendo las condiciones de qué tanto el azúcar, qué tanto aquello, qué tanto las proteínas, porque estaba realmente, no, el Señor me ha sacado, me había pasado por el Mar Rojo en seco, y yo seguía viendo para Egipto, hermanos y hermanas. Vea qué cosa más terrible, por eso les cuento. Es algo muy duro. No estaba, como decía la canción antes, reposando en el Señor. No estaba reposando. Y es algo muy complejo, muy complejo. Tenía que ir a una cita. Bueno, ¿qué no me pasó después? Infecciones urinarias, de todo me ha pasado. El enemigo sigue luchando, pero ya siempre que se mete en un enredo, siempre el Señor me saca. Y me seguirá sacando en el nombre de Jesús, porque es hasta que Él y su voluntad me llama a cuentas. Nadie más, solo Él. Entonces es interesante porque nunca entré en el reposo. Y voy a leerles esta parte de Hebreos, que es una semejante regañada, pero que realmente, bueno, es que Hebreos es una regañada completa, pero Hebreos 4, del 1 al 13, dice: temamos, pues, no sea que temamos, ojo, temamos, el temor, ¿verdad? Pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ups, yo leí esto y digo, estoy en problemas, ¿verdad? Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, punto y coma. Los israelíes, a nosotros, todos nos han dado la buena nueva, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mi reposo es la tierra prometida, ¿verdad? Estamos hablando del tiempo de Josué, ¿verdad? Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Ah, no, es que no tengo tiempo de ir a la iglesia. ¿Y cuáles son los mandamientos? ¿Dónde está? Porque siempre nos acordamos de no matarás, y no robarás, y no andarás viendo a la mujer ajena, ¿verdad? Pero realmente también hay que guardar el reposo del Señor. Nos obliga al reposo, y el reposo también para dedicárselo a Él. La iglesia, no, para el cristiano, el reposar, el estar en familia, no es una condición si la quiero tomar o no, es una obligación, hermanos y hermanas, el descansar en el Señor. Y entonces sigue contándonos: por tanto, puesto que falta algunos que porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Ups, ya que duro, hermanos y hermanas. Ahí sí estamos en un problema. Desobediencia, automáticamente estamos con tarjeta roja. ¿Quién estaba siendo desobediente ahí? El Señor me venía sacando, me pasaba por milagros, me sacó del hospital,
y seguía estresado y seguía ansioso y ya el doctor me quería mandar pastillas para dormir, lo que yo llamo a manzalocos, que me enoja a mi esposa. O sea, vea qué nivel. Y yo decía, Dios mío, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué no reacciono? Dice, no entrarán en mi reposo, por tanto, puesto que les falta a algunos que entren en él, o sea, yo, ¿verdad? Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, otra vez determina un día, hoy, para usted, hermano, y para mí es el hoy, no es el ayer, ni que mañana voy a ir y que mañana sí voy a tener reposo, no, hoy, porque es una decisión en fe, en confianza y en paciencia, hermanos y hermanas, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Me siguen, hermanos? ¿Me están siguiendo? Procuremos pues entrar en aquel reposo. Como que no estoy manejando bien el micrófono, ¿va, Milo? Se me viene y se me va, espero que me estén escuchando. Dice, procuremos pues, procuremos. O sea, no le está diciendo, procure, vaya a ver cómo hace, vaya a ver qué hace. Si te vas a sentar a orar, si vas a buscar la palabra, si vas a ayunar, si vas a ir a buscar a la pastora, no puedo entrar en el reposo, ¿verdad? Pero haga algo, no se quede ahí. Si usted en su momento de su prueba, hermano o hermana, no está procurando entrar en ese reposo, estamos en problemas. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, semejante ejemplo, vea cómo lo pone el Señor, hermanos y hermanas. Porque usted y yo estamos confiados de que Jesucristo es nuestro Salvador y que Él intercede por nosotros. ¿Y quién se le puede oponer a Jesús? Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Quién nos da una salida? Busque la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y nosotros creemos eso cuando hablamos de la armadura de Dios. Pero ¿qué es lo que está cortando, hermano y hermana? Las emociones, que dice ahí, y penetra a partir el alma y el espíritu. Y nosotros, hermanos y hermanas, bueno, yo estaba siendo un cristiano que estaba teniendo esa cercanía entre ambas partes, espíritu y la parte emocional, la parte del alma, hermanos y hermanas. Nosotros el tema de la fe es un tema espiritual, pero las emociones, y por eso dicen, es que nos hace falta, no sé, esa alabanza no me llegó, es que no la siento. ¿Cómo no la siento? Usted alaba al Señor en espíritu y en verdad, ¿qué es? Canta bonito, el pobre macho que canta bonito, no, esto solo porque el macho canta bonito, los demás no cantamos bonito, entonces no alabamos. No, hermanos, hermanas, en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces, entonces, si tiene que haber un escenario lleno de gente, o tiene que haber un grupo de musical, no, es con cualquier música que esté llamando a alabar al Señor, hermano, sea una ranchera o sea un reggaetón, hermanos, hermanas, es para alabar al Señor. Es que yo no soy de esa música, es que a mí no me gusta. No es la música, hermanos, hermanas, es mi deseo de en el momento donde yo esté, de abrir mi boca y declarar quién es el Señor. Y esto es muy importante, porque el sacrificio de alabanza, que en parte de este proceso, fue una palabra que también la pastora puso en mi corazón, y creo que también ustedes lo están haciendo, esa hora de alabanza que hago todos los días ahora, yo le doy gloria al Señor, porque ha cambiado mi vida. Se los dije a la iglesia, empiecen por 10 minutos, 15 minutos. Así que empecé haciendo deporte también, hacía 5 minutos y quedaba así como la tortuga habladora, ¿va? Pero ustedes realmente igual pasa con esto, pero no saben el cambio que hay en el tema de la alabanza. Vea el montón de tiempo que ocupa el cristiano, leer la palabra, alabar al Señor y orar. Y orar por los otros, interceder. Hermanos y hermanas, ¿no? Si no hay tiempo para ver Betty la Fea, definitivamente no hay tiempo, ¿verdad? Dice así,
Dice, porque es vivo y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos, porque está viva, porque es el Espíritu Santo operando ahí, hermanos, hermanas. El Espíritu Santo usted no lo va a encontrar ahí en un palo guava, no, lo va a encontrar en la palabra, no hay forma, solo ahí, hermanos, hermanas. Usted en el bautismo él llegó ahí, pero no va a salir si esto no se activa. Yo le cuento a veces que hay páginas de esta Biblia que todavía están pegadas, o sea que no he llegado a esa palabra. Y eso es duro decirlo, hermanos, hermanas. Dice, y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Ups. Punto y coma. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, hermanos y hermanas. ¿Y por qué les cuento eso? Porque como no entraba en el reposo, hasta que un día, orando con la pastora que me llamó la noche, y empezamos a orar. Y me dice, vamos a empezar a orar en lenguas. Y ese día, hermanos, hermanas, que sí me pasó durante todo el tiempo que estaba en este proceso, es que para mí el Espíritu Santo siempre lo he sentido físicamente como se me pone la piel de gallina, y tenía todo ese proceso no sentirlo. Y yo le decía, Dios, llega palabra, pero no lo siento, porque tenía que aprender a tener confianza en Él, sin las cosas que en el pasado eran mis muletas, porque son sin muletas y sin padrinos, decía un político una vez, ¿verdad? Entonces es lo mismo, hermanos, hermanas, porque es mi relación espiritual, no hay ninguna reliquia, ninguna de esas cosas satánicas que otras iglesias tienen, hermanos, hermanas. Y empezamos a orar en lenguas y sentí donde empezaba a salir de mi vida una serie de condiciones, y en esa oración en lenguas y el Espíritu Santo moviéndose, y empecé a arrancarme cosas de mi cuerpo, y me acordé de Joás, cuando le dijo el profeta que golpeara con el arco el piso, y que él solo la golpeó 3 o 5 veces, en ese instante no me acuerdo, 3 veces, y entonces le dice, ¿por qué solo 3 veces? Si le hubiera seguido dando, le hubieras ganado a los sirios, pero como solo 3 veces le ganarás, y eso fue lo que pasó, y después les pasaron por encima, y empecé entonces, y no paré por un buen tiempo. La oración terminó, yo seguí, y ese día, hermanos, hermanas, ese día pude dormir bien, ese día pude descansar, tuve un sueño profundo, y el otro día me levanté y me fui para el hospital, que tenía cita. Le dije a mi esposa, me levanto con mi mejor ropa porque hoy no voy a trabajar. Y me puse la mejor ropa que tenía y me fui para la cita. Y adivinen qué pasó en la cita. Todavía no estaba la biopsia. Eso estaba ahí. O sea, todavía tenía, imagínense si no hubiera pasado este tema, hermanos y hermanas. Y la doctora me dice, pero ya me dio la herida, me dice, pero está re bien. Digo, me dice, vayas a trabajar. Y de veras, ese día me mandaron a trabajar. Venía vísperas del Día de la Madre, y el siguiente lunes, martes, no me acuerdo qué día cayó el Día de la Madre, empecé a trabajar de nuevo, y aquí estoy trabajando ya siendo siempre proveedor de mi casa, y creo que a uno de los hombres nos cuesta un poco ese tema. ¿Qué quiero llegar a todo esto, hermanos y hermanas? Que muchas veces el Señor nos viene hablando de muchas cosas, y ya voy a terminar porque sí me abusé, ¿verdad? No me van a volver a invitar. Bueno, porque voy a contarles una palabra que tal vez la vez pasada no pude terminar de leer esta palabra en oración se la dio a mi esposa cuando empezábamos con este proceso, y yo no la hice propia en ese momento, pero sí la declaramos. Job 5 del 18 al 27 dice así: porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará, punto y coma. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte. Y hermano, hermana, yo creo que esta palabra usted se la haga propia hoy. Yo creo que esta palabra hoy usted la haga suya también, porque no es solo mía. Yo quiero que usted se la lleve para su casa y que la medite. De por sí va a estar en el almohado, no se preocupen. Pero lo cierto del caso es que ustedes la mediten en ella, porque esa palabra es una palabra para que usted levante bandera hoy sobre lo que esté pasando en su vida, y sepa que el Señor va para adelante y va abriendo la brecha como poderoso gigante. ¿Quién me dice amén?
En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto, punto y coma. No temerás la destrucción cuando viniere. No temerás la destrucción cuando viniere. Amén. De la destrucción y del hambre te reirás. ¿Cómo tiene que estar el corazón de un cristiano? Alegre, ¿verdad? Amor, gozo y paz, frutos del Espíritu Santo. Mansedumbre y templanza con el Espíritu, con el Señor, ¿verdad? Muy bien, con la fe. Dice ahí, y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Reciba esa palabra, hermano, haga la suya. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura, aleluya. Ayer me decía una hermana que me está pidiendo oración, ahí la puse en el grupo de oración de nosotros. Me decía, es que quiero que ore por mi mamá, si es que ella está muy malita, tiene 95 años. Y yo le decía, bueno, gloria a Dios, y vamos a orar. Si el Señor quiere algo de 115 años se los dará. Y tiene un cáncer, dicen que terminal, y pues vamos a orar. ¿Cuál es el estrés? Solo el Señor sabe. Aunque dice que de 70 y 80, pero es lo que el Señor quiera, hermanos y hermanas. Dice, y vendrás a la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo, en el tiempo de Dios. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así, punto y coma, óyelo. Lo que hemos hablado, óyelo, hermano y hermana. Todo lo que está diciendo, escúchelo, póngalo en su corazón, hermanos y hermanas, y conócelo tú. ¿Para qué? Para tu provecho, hermanos y hermanas. Es que la palabra está diseñada para eso, hermanos y hermanas, para nuestro provecho. No es lo que Pablo siempre ha tratado de explicarnos. La palabra no es para ponernos reglas, la palabra es para ponernos motivación a salir adelante. No haga esto porque no te conviene. Todo es lícito, pero no todo me conviene, hermanos y hermanas. Pero la palabra sí está hecha para que usted eche para adelante. La palabra está hecha para que usted deje de tener temor y el temor no te ponga lazo. La palabra está hecha para que usted, hermano y hermano, salga adelante de lo que ha estado poniendo el enemigo en su vida. Porque el Señor, no hay nadie que lo resista, hermano y hermano. El Señor va adelante suyo y lo más importante es que con nuestras vidas Él se siente orgulloso de que valió la pena el sacrificio por usted y por mí en la cruz del Calvario. Que a veces no pasa, hermanos y hermanas. Ya me pasé. No me levantaron la Biblia de que ya era tiempo de terminar. Pero sí quiero, hermanos y hermanas, que visualicemos esta parte. Yo sé que es muy tarde, pero a mí me quería poner una cancioncita. Sí podemos. Sí me deja la pastora. Yo la veo que todavía no se ha enojado conmigo. Estamos todavía en tiempo. Aleluya. Vamos, alabemos al Señor. Esta canción para mí fue fuerte. Nunca la entendí hasta ese día, de lo fuerte que puede ser esa declaración con su boca, hermano. Esa declaración de que usted no va a permitir que el temor esté dominando su vida, sino que camine, póngase de pie y decláreselo al Señor, hermano y hermana. Declaren al Señor todo lo que esté pasando en su vida, hermano y hermana. Salvación, porque habré de temer. Oh, 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 El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. Oh, 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 oh.
Aleluya. Solo para terminar, antes de darle la palabra a la pastora, Hebreos 13, no lees esa cita, hermano. Voy a leerla nada más. Dice: tenemos un altar en el 10, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, hermanos y hermanas, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, hermanos y hermanas, porque cuesta también sacar el rato, hermanos, pero hay que hacerlo. Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Esa es la vida en Cristo y eso es nuestra convicción, hermanos y hermanas. Hoy más que nunca, hoy usted sabe, hermano y hermana, que hay personas en sus familias, seres queridos, personas que ustedes conocen, que realmente hoy necesitan escuchar palabra. Hoy realmente a mí me asusta. Hace poco llegó a la iglesia una muchachita que venía, mi suegra la traía, y nunca había escuchado en su vida hablar de Dios. Ya había salido del colegio, nunca lo había escuchado. Le dije que hiciera la oración de fe, casi le da un patatús, no lo entendía, nunca había escuchado, es más, no sabía que existía la Biblia. Sí me voy a entender, esa es la realidad que estamos. Nosotros todavía, esta generación que está ahora llegando a los 18, 20 años, no conoce al Señor, hermanos y hermanas. Pues sus hijos han tenido la oportunidad porque ustedes los han traído a la iglesia, pero no la conocen. Y eso es algo muy duro. Sí, está pasando en Costa Rica. Imagínense fuera de acá. No hay temor de Dios. Y sin temor de Dios estamos completamente eliminados. ¿Qué va a pasar? Una generación que no conoce el desarrollo espiritual, que no conoce las obras magníficas de Jesucristo, pero algo muy difícil, que no entiende qué es vivir en comunidad, qué es vivir y qué es necesitarse uno al otro. No lo conocen, hermanos y hermanas, no lo conocen. Yo les invito hoy, les insto, hermanos y hermanas, hay mucha gente afuera que necesita un abrazo suyo, que necesita un abrazo, no solamente la oración, un abrazo físico, de sentir de que aquí no comemos chiquitos, de que aquí realmente nosotros buscamos, que este es el camino, Cuando George Lemaitre, el señor el cura, que dijo la teoría del Big Bang y que realmente fue muy criticado, sobre todo por ser un hombre de fe, pero era un físico. Y hoy que creemos seriamente, porque la teoría del Big Bang es el Génesis, hermanos y hermanas, operando. Y en las mismas universidades es tan doloroso ver que uno a veces tiene que pedir permiso para poder hablar del Señor. Vean dónde mataron a este muchacho este fin de semana. Una persona con la cabeza no muy bien, porque usted por una idea, usted no mata a una persona. Yo puedo tener diferencias con mi hermana y hablarlo y no ponernos de acuerdo, pero sencillamente después podemos sentarnos a tomar café. Hoy vivimos un mundo donde usted ve a los políticos gritándose de todo lo que se van a morir y deseándose lo peor entre ellos. Nosotros no somos de ese mundo, hermanos y hermanas. Usted y yo no somos de ese mundo. No estamos para andar en esos pleitos y esperando que una persona le vaya mal. Hoy en día, este mundo necesita que la luz que ha puesto en usted y en mí no esté debajo del almud, hermanos y hermanas, sino que ilumine la casa. Yo les insto, hermanos y hermanas, ustedes hacen un recorrido enorme por llegar a este lugar tan hermoso. Yo me acuerdo cuando mi tía Gloria creó este lugar y me acuerdo cuando ella me decía, yo quiero que esto sea un lugar para adorar al Señor. Y en el fondo, yo decía, es que es un lugar tan largo. Y vean, ustedes están aquí hoy y han venido durante más de un año a este lugar. La fe es el que ha movido estas cosas. Y yo le doy gracias al Señor por esa visión que le puso a mi tía y a su esposo por esto. Aquí hoy lo podemos disfrutar, pero ¿cuánta gente no tiene esa oportunidad y vea las sillas que todavía falta por llenar? Yo los insto hoy, hermanos y hermanas, hay mucha gente que está necesitando de que usted y yo realmente
cumplamos el propósito por lo cual fuimos llamados. Con esto cierro, hermanos. Que Dios me los bendiga. Un abrazo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Y no se me vaya, voy a decirle a mi esposo también que pase la pastora Gloria, que está cumpliendo años. Vamos a orar por ella. Y este tema que está haciendo el pastor Benny, de llevar el evangelio a otras personas, ustedes me oyeron la semana pasada, como los leprosos. Si no hacemos esto, pues el Señor nos va a castigar, porque es un mandato. Venga, pastora Gloria, mañana, pero no es el 16. Sí, pero bueno, sí. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, en nombre de Jesús, por la presencia de Gloria, nuestra hermana Gloria. Padre, la ponemos en tus manos y te pedimos que la cubras con la sangre de Cristo, lo mismo que a su esposo. Señor, te damos gracias infinitas por las bendiciones que hemos recibido de su mano y de su esposo, que nos han permitido estar aquí en este lugar, Padre, y te damos gracias por ese plan maravilloso que has tenido con ella y con su esposo para todas las cosas maravillosas que vas a hacer aquí, que estás haciendo, en el nombre de Jesús. Bendícela y llénala de salud, Padre, y de todo género de bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.